¿Conoces el caso de Joseph DeAngelo, alias el asesino de Golden State? Te lo cuento, en cronología. Entre 1974 y 1975, la ciudad de Visalia, California, en Estados Unidos, sufrió los ataques de un ladrón serial de viviendas apodado el Saqueador de Visalia. Ahí se cometieron más de 100 robos residenciales. Se trataba de un hombre que actuaba de noche, forzaba las puertas y registraba cajones robando objetos pequeños y personales. En algunos casos, acechaba las casas antes de actuar. Se trataba de Joseph James DeAngelo, quien en ese momento solo era un simple policía que laboraba en Exeter, California, Estados Unidos, quien además formaba parte del grupo de trabajo encargado de encontrar al saqueador de Visalia. Como policía, conocía a la perfección el funcionamiento del sistema, el tiempo de respuesta, la ubicación de los controles policiales y cómo sortearlos. Sería en junio de 1976 que DeAngelo cambia de zona de Visalia a Sacramento con un nuevo patrón criminal. Empieza a atacar mujeres solas dentro de sus casas, las ata con cordones y abusa de ellas repetidas veces. Permanece mucho más tiempo en la casa. Además, les hace llamadas telefónicas posteriores al ataque para atormentarlas. Con el tiempo comienza a atacar parejas atando al hombre y colocando platos sobre su espalda para escuchar si intentan levantarse y así abusar de la mujer en la casa. Para este entonces ya acumulaba más de 50 abusos confirmados a mujeres, atacaba con extrema planificación, patrullaba vecindarios en bicicleta y estudiaba más las rutinas. En esta época, y creyendo que se trataba de otro agresor, la prensa lo llama el violador del área este. En 1979, cuando DeAngelo ya vivía en Auburn, California, mientras estaba de civil en la ciudad de Citrus Heights, fue sorprendido robando un martillo y un repelente para perros en una tienda. Aunque fingió estar loco, murmurando para sí mismo y diciendo cosas incoherentes, cuando llegó la policía admitió que fingía estar loco con la esperanza de que seguridad no los llamara, pero fue arrestado y el departamento lo despidió poco después. Ese mismo año deja los ataques a Sacramento y comienza escalando a asesinatos en el sur de California, principalmente en los condados de Ventura County, Santa Bárbara y Orange County. Para 1979 a 1981 no solo entra a casas de parejas, ata a los hombres y abusa de sus mujeres, sino que termina con la vida de una o ambas víctimas. Creyendo que se trataba de otro agresor, la prensa lo llama el acosador nocturno original. Aquí se confirma el primer asesinato el 30 de diciembre de 1979, marcando el inicio de los homicidios seriales, considerándose como la tercera etapa de los ataques de DeAngelo. Entre 1979 y 1986 se le atribuyen 10 asesinatos, pero el último asesinato confirmado ocurrió en 1986 cuando mató a Janelle Cruz, una joven de 18 años que vivía en Irvine, California. Después de ese crimen, los ataques se detuvieron durante más de 30 años, o al menos eso es según los registros. En 2001, el ADN confirmó que los sospechosos del violador del área este y el acosador nocturno original eran el mismo atacante. Después se confirmaría que también era el saqueador de Visalia. En 2013, mientras Michelle McNamara de True Crime investigaba el caso, propuso el alias como el asesino del Estado Dorado, ya que aún en ese momento se mencionaban los 3 alias que se usaron a lo largo de sus crímenes. Para 2018 surge una nueva técnica de investigación criminal llamada genealogía forense. Los investigadores que aún conservaban el ADN del agresor obtenido de escenas de crimen de los años 70 y 80 decidieron subir el perfil genético a GED Match, un sitio donde personas suben su ADN para encontrar a familiares lejanos. Aunque no coincidió directamente con el asesino, sí lo hizo con parientes lejanos que habían usado la plataforma. A partir de esas coincidencias comenzaron a construir árboles familiares. Al seguir varias ramas llegaron a un pequeño grupo de posibles sospechosos. Uno de esos nombres era Joseph James DeAngelo, un ex policía retirado que vivía en Citrus Heights, California. Para confirmarlo, la policía lo vigiló discretamente y obtuvieron su ADN mediante la basura que él desechó y compararon el ADN con las escenas del crimen. La coincidencia fue concluyente, era el culpable. El 24 de abril de 2018 arrestan a DeAngelo siendo acusado de 13 asesinatos, más de 50 abusos sexuales y más de 100 robos a viviendas. Los crímenes del saqueador de Visalia, el violador del área este y el acosador nocturno por fin estaban resueltos. En palabras de Tien Ho, fiscal y escritor del libro El pueblo contra el asesino del Estado Dorado, dijo: muchas de las víctimas comentaron lo pequeño que era su pene y cuando lo arrestaron obtuvieron una orden de registro para fotografiarlo y resultó ser mucho más pequeño, seguramente se sintió pequeño e impotente toda su vida.
Al ser policía, esa debió ser su manera de ejercer control y poder sobre los demás. Tianho también menciona que al reconstruir aspectos de la vida de D'Angelo, descubrieron que en su vida personal sentía que no tenía control ni poder. En junio de 2020 se realizó el juicio y Joseph D'Angelo se declara culpable para evitar la pena de muerte. En agosto es sentenciado a múltiples cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional. Actualmente se encuentra en una prisión del Valle Central de California en una unidad de protección donde vivirá sus últimos días.